Mindset llega a usted gracias a la colaboración, donaciones, ofrendas y diezmos de los socios del reino. Los gigantes han existido desde que la humanidad existe en esta tierra. Nosotros vemos de gigantes desde el libro de Génesis, se habla de gigantes. Más adelante en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel va a conquistar su promesa estaba bloqueada por gigantes. Parece ser que los gigantes son esas figuras que se anteponen a nuestros sueños, a nuestras promesas, a los logros y metas que queremos alcanzar. Parece ser que para poder alcanzar esos logros, para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar esas promesas de Dios, ese estilo de vida que queremos, parece ser que siempre habrá un gigante entre nosotros, la promesa entre nosotros y aquella meta entre nosotros y aquel objetivo, aquel sueño. Gigantes. El ejército de Saúl tuvo miedo. El gigante era grande, era poderoso. Todos nuestros gigantes provocan miedo. Todas nuestras limitaciones provocan dudas. Todo lo que se ponga entre nosotros y nuestros sueños, proyectos y objetivos siempre va a provocar temor, duda, va a traer miedo. Escúcheme, la unción del Espíritu Santo solo está donde hay frescura. Jesús dijo: vino viejo y vino nuevo, vino añejo. El vino añejo rompe el odre y se desperdicia. Estaba leyendo en mi devocional 1 Samuel 17, es un pasaje viejo y de esos pasajes muy conocidos, pero mientras leía y hacía mi meditación de la palabra, encontré tres claves que suceden en 1 Samuel 17, que es la historia de David y Goliat, el gigante. Y encontré tres claves que David utilizó para vencer al gigante. Todos tenemos gigantes. Cuando hablo de un gigante, acá la Biblia nos habla de un gigante literal, real, que existió en aquel momento. Pero recuerde que la Biblia dice en el libro de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que habían de venir. En otras palabras, todo lo que pasó literalmente en el Antiguo Testamento tiene una figura metafórica o una figura metafísica de lo que hoy podríamos estar viviendo. Los gigantes han existido desde que la humanidad existe en esta tierra. Nosotros vemos de gigantes desde el libro de Génesis, se habla de gigantes. Más adelante en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel va a conquistar su promesa
estaba bloqueada por gigantes. Parece ser que los gigantes son esas figuras que se anteponen a nuestros sueños, a nuestras promesas, a los logros y metas que queremos alcanzar. Parece ser que para poder alcanzar esos logros, para poder alcanzar esas metas, para poder alcanzar esas promesas de Dios, ese estilo de vida que queremos, parece ser que siempre habrá un gigante entre nosotros, la promesa entre nosotros y aquella meta entre nosotros y aquel objetivo, aquel sueño. Gigantes. Los gigantes parece ser están creados o parece ser llegaron a este mundo para impedirnos alcanzar lo que queremos, lo que deseamos, lo que está en nuestro corazón, para nuestros hijos, para nuestra familia. Todos, hasta el día de hoy, posiblemente estos gigantes que existieron en el Génesis, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, estos gigantes que se anteponían a la promesa y a las bendiciones de Dios, posiblemente hoy no sean físicos, pero son gigantes metafísicos que están aquí, que están entre nosotros y que se siguen oponiendo a que usted y yo, cuando le metemos ganas, cuando nos levantamos un día en la mañana y decimos, este día sí, esta semana sí, esta será la semana de iniciar mis proyectos. Y de repente un día, cuando tienes todas las ganas de echarle para adelante y decir, esta es la semana donde voy a iniciar transformaciones, cambios, desafíos, te das cuenta que hay un gigante delante tuyo, una limitación. Los gigantes provocan limitaciones. Estoy limitado. Los recursos, de repente, un día quiero comenzar un proyecto, pero ese proyecto está limitado porque las finanzas que tengo en la bolsa no me alcanzan. Estoy limitado porque de repente los títulos que necesito no los tengo. Estoy limitado porque de repente el verbo, el léxico, las conexiones no están a mi favor. Y esas limitaciones que nos impiden con la gana que llevamos y queremos iniciar son gigantes. Querido y querida, peleamos contra gigantes. Primera de Samuel, capítulo 17. Yo puedo observar en la lectura devocional que tengo cómo David utiliza 3 claves para vencer al gigante que se anteponía no solo a la bendición de Israel, sino que también a la bendición de su familia y a la bendición de su vida. Y David usa 3 claves que de repente pasan muy desapercibidas a nuestro ojo y que me gustaría de alguna manera presentárselas en este día para que usted las analice, para que las medite, porque son una llave, son un mapa que nos puede llevar a conquistar las promesas, los sueños, esos proyectos que están ahí delante de nosotros, pero que están limitados por gigantes metafísicos, de los que ya le conté, y algunos otros más que de repente podrían aparecer en el camino. Voy a leerle rápidamente, Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 1, voy a leerle algunos versos específicos para poder llegar a la primera enseñanza que quiero mostrarle en este día. Voy a leer la versión Dios habla hoy, por si la quiere buscar conmigo ahí en su casa. Dios habla hoy. Los filisteos se juntaron, dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Soco, pueblo que pertenece a Judá, acampando en Efes-Damín entre Soco y Azeca. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Ela, el valle de la decisión, preparándose para presentar batalla a los filisteos. Estos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, entre los filisteos, entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de altura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y su casco y en su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza era como un redillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido y para qué se han puesto en orden de combate? Atención a esta frase. ¿Para qué han salido? Pregúntate de dónde salieron. ¿Y para qué se han puesto en orden de combate? Puesto
que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan a uno de ustedes para que baje a pelear conmigo. Y si es capaz de pelear conmigo y de vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, dice el gigante, yo lanzo este desafío al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Me detengo un momento en el verso 11. Creo que ya observó, me gusta la versión Dios habla hoy porque es muy clarita, por ejemplo, en decirnos que el bendito Goliat medía 3 metros de altura. La versión Dios habla hoy es muy clarita para decirnos que el chaleco de bronce que él usaba pesaba más de 50 kilos. Este tipo no era un gigante normal, o sea, era un tipo de 3 metros de alto, era un tipo que su lanza pesaba más de 6 kilos, era un tipo que su chaleco protector pesaba más de 50 kilos y el tipo tenía la fuerza tal que se movía como un guerrero para poder pelear. Era un tipo que tenía una fuerza extraordinaria. Imagínate, 3 metros, coge una cinta de medir, mide 3 metros y párate tú a la par de ese hombre que no solamente era alto, además era ancho, era un hombre fornido, era un hombre fuerte, era un hombre de buen cuerpo, era un hombre que un gigante de 3 metros, imagínese usted, tal vez usted de 1,70 m o de 1,60 m, o de 1,5 m, como diría un amigo mío por ahí, de otro que conoce por ahí, pero imagínese usted la estatura suya junto a un bicho de 3 metros, con una coraza de 50 kilos, con una espada, con una lanza, y usted desprovisto de repente con una coraza de cuero de algunos cuantos gramos. Era impresionante el gigante. Me gusta esta descripción porque nos da una idea de que el gigante contra el que estaban peleando no era un tipo normal. Pero me llama la atención que él dice, y luego leyendo otras versiones le doy este volado para que cuando usted estudie la Biblia, hoy en las computadoras es muy fácil porque uno simplemente va a la aplicación principal y de ahí comienza simplemente a tirar las diferentes versiones que hay. Porque en algún momento, y aquí es la parte a donde quiero que comience a prestar atención a los detalles, el gigante les dice para qué han salido a ponerse en orden de batalla. Y leyendo otras versiones, tanto en español como en inglés, dice por qué han salido de la trinchera. Los soldados de Israel, dice el relato, que los filisteos estaban a un lado en un monte. En el centro, un valle que se llama el Valle de Ela, que por cierto, entre algunos otros significados proféticos, es el Valle de la Decisión. Y al otro lado, en el otro monte, estaba el ejército de Israel. Pero hay un detalle que al inicio no se comenta, pero que el filisteo lo hace notar. Y es que él les dice, ¿por qué han salido de sus trincheras para venirse a poner en orden de batalla? No hace falta que peleemos todos. Denme solamente un hombre y entre nosotros lo resolvemos. El ejército de Saúl tuvo miedo. El gigante era grande, era poderoso. Todos nuestros gigantes provocan miedo. Todas nuestras limitaciones provocan dudas. Todo lo que se ponga entre nosotros y nuestros sueños, proyectos y objetivos siempre va a provocar temor, duda, va a traer miedo. Pero me llama la atención que aunque la duda y el miedo eran fundamentados porque el gigante en realidad era muy grande, me llama la atención que el gigante nos hace observar que el ejército de Saúl no solamente estaba al otro lado de la montaña, sino que estaban atrincherados. Es normal, Palomo, claro, es normal porque están en guerra. Pero voy a seguir leyendo un detalle para que vayamos llegando al punto, a donde quiero presentarle una de las 3 claves que usó David para vencer a su gigante. Dice en el versículo 16, mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde. Y así lo estuvo haciendo por 40 días. Por 40 días. Vaya captando la historia a través de las traducciones bíblicas. Por 40 días el filisteo salió al campo de batalla y por 40 días de los de Israel
nadie salió. Ya no hubo ejército, ya no se pusieron en orden de batalla, ya se dieron cuenta que no tenían al hombre para que peleara contra el filisteo. Pero la connotación que el gigante nos da en los versos anteriores, cuando el gigante les dice, ¿por qué han salido de sus trincheras? En otras palabras, los siguientes 40 días, el gigante siguió saliendo al valle, al campo de batalla, para pelear contra alguno de los filisteos. Pero nos queda absolutamente claro que los siguientes 40 días, ninguno de los soldados de Saúl, ninguno de los soldados del ejército salió de su trinchera. Anote, estos detalles me encantan, por eso me gusta leer la Biblia en diferentes versiones, en español, en inglés, porque me revelan detalles que nunca leí y que cuando no los leí me faltaron detalles para tener grandes lecciones como la de hoy. Los hijos de Dios, los israelitas, estaban atrincherados. Hoy podríamos llamarle, en aquel momento, hace años, cuando se escribe la historia entre David y Goliat, la trinchera era la trinchera del temor. Ellos estaban atrincherados no por seguridad, sino por miedo. Es clara la Biblia en decir que cuando vieron al gigante, vieron su tamaño, vieron su fuerza, vieron su esplendor. Dice la Biblia que tuvieron miedo y se fueron a trincheras. Ellos estaban metidos en la trinchera del miedo. Ojo, sigo leyendo. Entonces, verso 20, David madrugó y fue a dejar las ovejas a cuidado de otro y se puso en camino a llevar provisiones de comida que su padre le dio para llevar al campamento donde estaba la guerra. Verso 21. Los israelitas y los filisteos se volvieron a alinear frente a frente. David dejó lo que llevaba en cuidado del encargado de armas y provisiones y corriendo a la fila se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero, el filisteo, el llamado Goliat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo durante 40 días. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron al hombre salir de nuevo, sintieron mucho miedo y volvieron a huir de su presencia y gritaban, vieron al hombre que ha salido. Salieron a ponerse en fila de batalla, salieron a agarrarse a pescozones. Cuando salió el mamulón, todo el mundo se volvió a llenar de miedo y volvieron a correr ¿hacia dónde? Hacia su trinchera. ¿Cuál es el punto? Que todos corrieron a sus trincheras, pero solo hubo uno que se quedó afuera. Y la primer clave que logro captar aquí, y voy a dejar la lectura por acá porque quería que lo que le voy a conversar a continuación esté fundamentado en la palabra. Lo primero que quiero que observe es que la primera clave que David usó para vencer al gigante es la primera clave que tú y yo necesitamos para vencer a nuestros gigantes. Y que si esta primera clave tú y yo no la ponemos, todo lo demás en nuestra vida estará perdido o retenido. Porque entre las bendiciones que Dios quiere enviar a tu casa, entre las bendiciones que Dios quiere enviar a tu negocio, entre las bendiciones que Dios le quiere enviar a tus hijos, siempre el enemigo, el infierno, te pondrá un gigante. Y la peor conducta o la peor actitud que un hijo y una hija de Dios puede tener en tiempo de conquista es estar atrincherado. Aquellos hombres no dejaron de ser israelitas, aquellos hombres no dejaron de ser el ejército de Dios, aquellos hombres no dejaron de ser los soldados de Saúl, pero mientras estuvieron atrincherados, no importa la unción que estaba sobre ellos, nada de lo que estaba sobre ellos funcionaba mientras estaba atrincherado. Hoy tenemos muchos cristianos que son hijos de Dios, que son hijas de Dios, que tienen al Espíritu Santo, que tienen la unción para vencer gigantes, que tienen dones impresionantes, que tienen talentos de Dios, que tienen el respaldo de Dios, pero el
problema, querido, es que hoy más que nunca vivimos en una generación que está atrincherada en la trinchera de las excusas, atrincherada en la trinchera del no puedo, atrincherada en la trinchera del no hay, de eso no es para mí, eso yo no lo puedo lograr. Tienes que quitarte el no puedo, tienes que quitarte el no hay. Estamos en una época donde estamos en una generación que está atrincherada, llena de compromisos, llena de excusas, llena de razones. Una generación que son hijos de Dios, que huelen a hijos de Dios, que tienen la unción de hijos de Dios, pero es una generación que no avanza, es una generación que está atrincherada, es una generación que dejó de crecer, es una generación que se casa hoy, se divorcia mañana, se vuelve a casar mañana, se divorcia pasado mañana, se vuelve a casar pasado mañana y se divorcia dentro de 15 días, porque es una generación que se estancó emocionalmente, se estancó en la vida, se estancó financieramente, se estancó espiritualmente. Una generación, los soldados de David, los soldados de Saúl, los soldados del pueblo de Dios, eran soldados, tenían el uniforme de soldado, tenían las armas de soldados, tenían la unción de soldado, pero por 40 días, nos habla de un tiempo, estaban atrincherados. Y el que está atrincherado dejó de avanzar. Hay gente que está atrincherada en los fracasos de su pasado. Hay gente que está atrincherada en las malas decisiones que un día tomaron. Hay personas que un día sufrieron un divorcio y hoy están atrincherados en el dolor de su divorcio, en la culpa de su divorcio. Es que yo me divorcié, la iglesia no me ayudó, el pastor no me ayudó, los hermanos no me ayudaron, aquella no me ayudó, el otro no me ayudó, la vida no fue justa conmigo. Y estás atrincherado o estás atrincherada ahí. Dejaste de avanzar. La promesa está delante, las bendiciones están delante. Dios está tratando de enviarte bendiciones del cielo, pero no puede, porque muchos están atrincherados en el dolor, en la culpa, en el pasado, en los fracasos, en las pérdidas, en sus malas decisiones. No, es que yo no he sido un buen cristiano, yo no me he portado bien. Culpa. Y esa trinchera no los deja avanzar. La primera clave para vencer gigantes es que tenemos que pasar de la trinchera a la acción. Tiene que haber movimiento. Para que haya rompimiento en tu vida, tiene que haber movimiento. Escúcheme, para que haya un cambio en tu vida, tienes que salirte de la trinchera. ¿De cuál trinchera? De la que le acabo de decir. No sé en cuál trinchera estás metido, no sé en cuál trinchera estás metida. En la trinchera de la excusa, del dolor, de la amargura, del rechazo, del no me quieren, de lo he intentado, de nunca me dieron oportunidad. No sé en cuál trinchera estás metido, en la trinchera del divorcio, del fracaso, de la quiebra de un negocio. No sé en cuál trinchera estás metido o metida, pero mientras estés metido ahí, tu rompimiento nunca va a llegar, tu bendición nunca va a llegar. Te vas a tener que conformar con vivir en la trinchera, vida de trinchera, comida de trinchera, ropa de trinchera, finanzas de trinchera, porque lo que Dios quiere darte está afuera de tu trinchera. Vas a tener que salirte de la trinchera de donde quiera que te quieras estar metido. Puede ser una trinchera de una relación tóxica, puede ser la trinchera de una relación que no es tóxica pero es prohibida, puede ser la trinchera de un negocio que no te conviene, puede ser la trinchera de amistades que dejaron de avanzar y que son buenos compas, buenos amigos, buenas compas, buenas amigas, pero ellas se quedaron en la trinchera y tú te familiarizaste con ellas o con ellos y estás metido en esa trinchera y tienes un apego emocional con esta gente y no puedes avanzar. Conozco cristianos que se conectaron con gente que no va para ningún lado, gente que tal vez a veces ora, reza, o gente que anda ahí tal vez en una fiestita o en algún lugar, que no andan haciendo nada malo, pero que dejaron de avanzar. Y conozco cristianos que se conectaron almáticamente, emocionalmente con esa gente, cristianos que tienen un gran potencial. David era y tenía dentro de él el potencial de ser un gran rey, pero también lo tenía Saúl, pero también lo tenían los hermanos de David. Los hermanos de David tenían el perfil, escúchenme lo que estoy diciendo, para ser los próximos reyes de Israel, pero mientras estuvieron atrincherados, toda esa unción y todo ese perfil no valía para nada. Conozco cristianos y cristianas que tenían un gran perfil, una gran unción, pero están conectados almáticamente a un grupo de gente, a un grupo de amigos, a un grupo de compas, a un grupo espiritual. Escúcheme, lo voy a decir con mucho respeto, conozco muchos cristianos que están
almáticamente conectados. No es espiritualidad. Conozco muchos cristianos que están yendo a iglesias que se están secando, iglesias que se están muriendo, iglesias donde no hay palabra, iglesias donde no hay poder, iglesias donde no hay movimiento del Espíritu Santo, iglesias que lo que tienen es una religiosidad. Es que yo nací aquí, es que yo crecí aquí, pero Dios no está ahí. Y conozco cristianos que están congregándose en iglesias donde el Espíritu de Dios dejó de moverse hace muchos años, pero están conectados almáticamente, emocionalmente. Ay, es que aquí fue tan bonito, siempre se habla en pasado, es que aquí hubo una gloria, es que aquí estuvieron mis papás, es que aquí estuvo mi abuela, es que aquí estuvo mi tío. Y hoy, en esos lugares donde muchos cristianos están conectados almáticamente, no pasa nada, no hay nada. La evidencia lo dice, son higueras secas, iglesias o congregaciones donde no hay movimiento, donde no hay gente nueva, donde no se convierte nadie, donde no se sana nadie, donde no se libera nadie, donde nadie crece, pero muchos no se van porque están atrincherados en la trinchera de las ataduras emocionales. Vea qué tremendo. No son ataduras de pecado. No está en una relación tóxica ni en una relación prohibida. Están en una relación inconveniente. ¿Cuántos cristianos conocemos que están hoy congregándose en lugares donde ya la gloria de Dios no está? Y ellos por apego emocional siguen ahí. ¿Cuántos cristianos conozco yo que muchas veces se van de una congregación a apoyar a alguien o apoyar a alguien más o apoyar a un movimiento que está seco, pero se fueron por apego emocional? Se fueron de la conquista a la trinchera. Y la trinchera les permite, la trinchera no les permite avanzar. Se estancaron. Ahí estaban los hijos de Israel, los hijos de Dios, atrincherados, con toda la unción que tenían, pero no iban para ningún lado. Donde no hay movimiento, no hay rompimiento. Se necesita movimiento para que venga el rompimiento, y el rompimiento es la puerta por donde pasan las bendiciones de Dios para tu vida, es la puerta por donde pasan las sanidades, es la puerta por donde pasan los milagros financieros. El rompimiento es la puerta que todos nosotros ocupamos para seguir avanzando. La Biblia dice, escúcheme, Dios es un Dios de movimiento, el Espíritu Santo es un espíritu de movimiento. La Biblia dice que cuando Dios creó el mundo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Jehová se movía. Atención, lo que no se mueve se estanca. El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas, y es a través de ese movimiento que el Espíritu Santo, junto con la palabra de Dios, comienzan un rompimiento en la creación. La Biblia dice en la visión del profeta Ezequiel capítulo 1 que las ruedas del carruaje de la gloria de Jehová, los ángeles corrían de un lado para otro. La gloria de Dios está montada sobre ruedas de movimiento. El movimiento es parte del rompimiento, y para que haya rompimiento tiene que haber movimiento. Jueces capítulo 5 dice que por más de 20 años Débora estuvo sentada al pie de la palmera, y el enemigo se estaba comiendo Israel, el enemigo se estaba comiendo a los jóvenes, el enemigo se estaba comiendo la familia, los matrimonios, y Débora, la que tenía la unción para cambiar y transformar el pueblo, estaba atrincherada en la trinchera de la comodidad, porque Débora era la esposa de un hombre millonario en Israel, y ella estaba sentada en la trinchera de la comodidad. A mí no me falta nada, yo tengo todo, mis hijos estudian en escuelas privadas, yo puedo viajar del país cuando me dé la gana. Ay, yo no necesito tanto fanatismo ni tanto grito, yo no ocupo congregarme tanto, yo no ocupo orar tanto, yo no ocupo ayunar tanto. ¿Hasta qué? Dice la Biblia que Císara, el enemigo de Israel, le puso el ejército detrás de su casa. Anote. Y ese día Débora dijo, híjole, o me salgo de la trinchera o me lleva el diablo. Escúcheme, porque queremos milagros durmiendo en casa. Queremos milagros, pero no queremos congregarnos. Queremos milagros, pero no creemos en la alabanza. Queremos milagros, pero no creemos en la adoración. Queremos milagros, pero no creemos en el ayuno. Queremos milagros. Escúcheme lo que le voy a decir, pero si no hay movimiento, no hay rompimiento. Y el enemigo, Goliat, lo que estaba buscando era que el pueblo, no era que peleara. Goliat no quería que el pueblo peleara. Lo que Goliat andaba buscando era que el pueblo viviera atrincherado. 40 días atrincherado. Si no hubiese llegado David, ¿cuál fue la clave de David?
La clave de David fue de la trinchera a la acción. Mientras el pueblo viviera atrincherado, escúcheme, al ejército de los filisteos o a Goliat, que representan las fuerzas diabólicas y satánicas, no le preocupa que tú seas un hijo de Dios. Los que estaban atrincherados eran hijos de Dios. El Dios que los había sacado de Egipto estaba con ellos. La unción de ese Dios estaba con ellos. El respaldo de ese Dios estaba con ellos. Los dones de ese Dios estaban con ellos. Pero al enemigo no le preocupa nada de lo que ellos tengan mientras estén atrincherados. El gran movimiento de Satanás y del infierno es que los cristianos hoy sigan atrincherados. ¿Dónde? Ya se lo dije. En la trinchera de la excusa, en la trinchera del no compromiso, en la trinchera de la religiosidad, en la trinchera de los apegos emocionales, de los grupos que ya le conté, donde no están en pecado pero no van para ningún lado, en la trinchera de las relaciones tóxicas, en la trinchera de las relaciones prohibidas, en la trinchera de la amargura. Es que hace muchos años a mí me golpearon, a mí me ofendieron, a mí me dijeron, a mis hijos le hicieron, a qué le pasó, en la trinchera de la venganza, del odio, de la envidia. Y ahí tenemos en esas trincheras que le estoy mencionando y algunas otras que de repente no tengo aquí una pizarra así como para estarlas viendo. Ahí tenemos a un pueblo de Dios lleno de unción, lleno de gloria, atrincherado. Y el enemigo dice, no importa que hablen en lenguas, que echen fuera demonios, que puedan tener la unción para sanar, mientras estén en esas trincheras, los tengo controlados. Satanás no estaba buscando, Goliat y el ejército filisteo no estaba buscando una guerra. Satanás y el infierno estaban buscando mantener al pueblo inmóvil, dando vueltas, porque aquí hay detalles, no me quiero extender, pero hay detalles. Y es que dice que cada cierto tiempo los que estaban atrincherados se ponían la armadura de guerrero, se formaban en filas, iban marchando, se paraban frente a la línea de batalla y pegaban gritos de guerra. ¡Ah! 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 Terminaban de hacer eso y volvían a la trinchera. Es lo que muchos cristianos están haciendo. Se pone el disfraz de cristiano, hace gritos de guerra, habla de un Dios, regocíjense de un Dios, y al final su vida es una vida de trinchera. Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: lo que se da por viejo se añeja, y lo que se añeja está pronto a desaparecer. Hebreos 8:13. Lo que se da por viejo, estoy dándole traducción de varias traducciones, porque eso me gusta mucho para llegar a puntos que la traducción Reina Valera 60 no te va a llegar. Lo que se da por viejo se añeja, y lo que se añeja está pronto a desaparecer. Se lo voy cuadrando con la lección de hoy. Donde no hay movimiento, se añeja. Donde en una vida no hay movimiento espiritual, se añeja. Donde el Espíritu Santo no se mueve, la iglesia se añeja. Y lo que se añeja, no lo dice Víctor Palomo, lo dice la Biblia, lo que se añeja y no se refresca, lo que se añeja y no se refresca, por más coritos que cantemos, por más canciones que cantemos, por más vida de buen cristiano que tengamos, por más corbata que nos pongamos para ir a servir a Dios el domingo, si la iglesia donde tú te estás congregando está añeja, esa iglesia, no lo digo yo, no es una maldición mía, no es un mal augurio, lo dice la palabra de Dios. Si esa iglesia donde tú te congregas está añeja, ya tiene un final, y esa iglesia va a desaparecer. Porque Dios, escúcheme, la unción del Espíritu Santo solo está donde hay frescura. Jesús dijo: vino viejo y vino nuevo, vino añejo. El vino añejo rompe el odre y se desperdicia. Puede ser, y muchas veces pasa, que comenzamos a añejarnos. Nos añejamos, nuestra unción se añeja, nuestro aceite se añeja, nuestro vino se añeja. Hace algunos años, y permítame su atención en esto, hace algunos años
escuché la historia ya en los años, a principios de los años 1900, en Estados Unidos se puso de moda el consumir un tipo de pescado que se llama el bacalao. Tengo entendido que el bacalao del que estamos hablando en Estados Unidos no es el mismo bacalao que conocemos acá abajo. Se puso de moda en los Estados Unidos en los 1900 el asunto del bacalao. Recuerde que entre 1900 y 1950, aparte de la Gran Depresión, Estados Unidos vivió una época muy bonita, una época de oro, de mucho dinero, de mucha clase. Fueron los años donde se vestían elegantemente para ir a cenar, para ir a una boda, para ir, ¿verdad? Era un Estados Unidos muy diferente. Y dice que este bendito bacalao se pescaba en una de las costas de los Estados Unidos, pero se puso tanto de moda que entonces los que estaban al otro lado de los Estados Unidos, que no es fácil llegar de un lado a otro, comenzaron a traer bacalao. Lo que pasa es que en el camino el bacalao venía ya pues muerto y congelado, y cuando llegaba al otro lado ya no sabía, el sabor se había ido, se había vuelto insípido, se había añejado. Entonces comenzaron a meter al bacalao en grandes contenedores de agua, y el bacalao venía ahí tranquilo en los contenedores de agua, venía vivo. Se suponía que ese bacalao que venía vivo debería llegar fresco, pero resulta ser que luego de algunos días de viaje entre el oeste y el este, y el este y el oeste, el bendito bacalao, por no tener movimiento, llegaba tranquilo, y ese no tener movimiento hacía que el bacalao llegara añejo. Había que vender bacalao fresco, si no el negocio se nos va a caer. Bueno, pues se dieron cuenta que el bendito bacalao tiene un enemigo en común. Y este enemigo es un enemigo que ataca al bacalao, se llama el pez bagre. Pues entonces resulta que en los contenedores llenos de bacalao metían algunos pez bagre, varios pez bagre. Y entonces, durante todo el camino que el bacalao venía de ser agarrado y ser llevado a las pescaderías de los Estados Unidos, el bacalao venía agitado porque tenía que venir huyendo del pez bagre, y ese correr y ese agitar, eso que nosotros llamamos crisis, a eso que nosotros llamamos una mala temporada, a eso que de repente un día se nos enferma un hijo, Dios no lo quiera, pero suele pasar o puede pasar, a eso que un día las finanzas no dan y el bacalao corre para un lado, porque para donde el bacalao corría había un bagre que le mordía, que lo pellizcaba, que le hacía. El bacalao no podía estar tranquilo en todo el viaje, y eso hacía que cuando el bacalao llegara al otro lado, llegaba fresco. Bueno, mi querido amigo y mi querida amiga, hay momentos donde Dios, escúcheme, o aprendes a moverte en el mundo espiritual, o Dios y el cielo te van a poner a moverte cuando eres un hombre y una mujer de propósito. Hay crisis que muchas veces llegan a nuestra vida, hay enemigos que muchas veces llegan a nuestra vida, hay malas temporadas que muchas veces llegan a nuestra vida, hay problemas que algunas veces llegan a nuestra vida, hay desafíos que algunas veces llegan a nuestra vida, que nos obligan. ¿A qué nos obligan, pastor? Nos obligan a salirnos de nuestra zona de comodidad, nos obligan a salir de nuestra zona de pecado, nos obligan a salir de nuestra zona del menosprecio, porque estos enemigos hacen que entonces usted y yo tengamos que correr al altar, tengamos que correr a las oraciones de madrugada. Ahora sí comienzo otra vez con los días de ayuno, ahora sí comienzo otra vez a alabar al Señor en la iglesia, ahora sí, pastor, me voy a seguir congregando. Bendita la hora en que ese bagre llegó a su vida. Porque lo que Dios y el cielo te están diciendo es: no me sirves añejo, me sirves fresco, me sirves fresca. Mateo capítulo 25, estoy terminando con esta semilla de hoy, porque le dije que yo vi 3 claves, pero que hoy le iba a hablar solamente de la primera. Mateo capítulo 25 es un pasaje muy viejo que usted conoce. Dice: el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos tiene que ver con las bendiciones, con las transferencias, con las sanidades, con el dinero, con los contratos, con el negocio, con los títulos, con una vida cómoda. Y dice: el reino de los cielos sufre violencia, y solo lo violento lo arrebatan. La palabra violento, los evangélicos, yo que he sido evangélico toda la vida, de hecho, me lo preguntó un día un líder en una iglesia y me dijo: pastor, ¿qué es ser violento? Porque violento, no sé, nos imaginamos un cristiano que llega a pegar gritos o que es bravo, ¿verdad? Y entonces cuando me fui a buscar en el original, la palabra violento es yirá. Y la palabra yirá, ojo lo que significa: los que se salen de su zona de comodidad. Wow. Taller de crecimiento personal. No hay manera de alcanzar el éxito, no hay manera de alcanzar resultados positivos, no hay manera de tener un matrimonio fresco, no hay manera de tener un negocio fresco, no hay manera de tener un ministerio fresco, no hay manera de tener contratos frescos si no nos salimos de la zona de comodidad. ¿Y cuál es la zona de comodidad, Palomo? La trinchera. Ahí donde estaban ellos cómodos, ahí donde estaban ellos tranquilos. Esa trinchera
Solo los violentos lo arrebatan. O sea, el estilo de vida que tú quieres, el estilo de vida de tus hijos estudiando en buenas universidades, de viviendo en una buena casa, de tener un buen trabajo, de tener buenos contratos, de tener buen equipo, de tener un bonito templo, de tener una bonita iglesia, que son dos cosas distintas. Una cosa es tener templo, otra cosa es tener iglesia. Eso lo aprendí en los últimos 5 años más que nunca, aunque lo tenía claro en mi cabeza toda la vida, pero en los últimos 5 años me es irrefutable la diferencia entre un templo y una iglesia. Conozco lugares donde hay templos pero no hay iglesias. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, porque el salir dice, solo los violentos, solo los que se salen de la zona de comodidad son los que se mantienen frescos, son los que alcanzan milagros, son los que alcanzan señales, son los que alcanzan prodigios, son los que alcanzan contratos, solo los que se salen de la zona de comodidad. Si usted quiere tener un negocio que avance haciendo lo mismo, está acabado. Si usted quiere tener una iglesia que avance haciendo lo mismo, está acabado. Si usted quiere tener un matrimonio fresco, va a tener que salirse de la zona de comodidad. Si usted quiere tener un ministerio fresco, va a tener que salirse de la zona de comodidad. Usted quiere tener una empresa, un trabajo fresco, va a tener que salirse de la zona de comodidad. Ofrézcame algo que otros no me ofrecen. Que su trabajo, que el arte que usted hace, que el negocio que usted me brinda, me ofrezca algo fresco, algo nuevo, que usted se mueva, que usted sea de esos que son violentos, que se salieron de la zona de comodidad. Si usted como hijo o hija de Dios anda buscando un milagro, una respuesta de Dios, usted necesita un rompimiento. Y no hay rompimiento si no hay movimiento. En otras palabras, le estoy diciendo por acá, hágase un mapa, hágase una agenda de rompimiento para los próximos 90 días. Está empezando el año. Usted necesita transferencias del cielo a la tierra. Usted necesita milagros. Usted necesita que sus contratos crezcan. Usted necesita que sus clientes crezcan. Usted necesita que su dinero crezca. Usted necesita, ¿verdad?, que la bendición de Dios venga a su vida. Hágase una agenda de 90 días. Hágasela a usted y no sea que Dios se la manda a través de un bagre. ¿Por qué? Porque los que estamos en el propósito de Dios, o hacemos la agenda de rompimiento, o el cielo nos mete en una agenda de rompimiento. O nos movemos en el tanque de agua y buscamos de Dios, o Dios nos mete en el tanque a un enemigo, nos mete una crisis, nos mete en un problema. ¿Hace cuánto? Una vez que entramos en la crisis matrimonial o una vez que entramos en la crisis del negocio o en la crisis de vida y vamos donde el consejero o el pastor y nos dice, ¿hace cuánto no te levantas a orar de madrugada? Bueno, papá, es hora de volver. No sé si me estoy dando a entender, pero lo que quiero decirte es que yo te voy a dar a través de esta palabra una clave de la trinchera a la acción. No hay rompimiento si no hay movimiento. Y en medio de lo que te quiero decir es que los gigantes son vencidos por la gente que está en movimiento, no por los que están en la trinchera. Una agenda de rompimiento. Planifíquese los ayunos que usted va a hacer en los próximos 90 días. 1 o 2 por semana, 1 cada 15 días. Hágase un ayuno de rompimiento en favor de las peticiones que están en su... Hágase una agenda de oración de madrugada. Me voy a seguir levantando de madrugada, lunes, miércoles y viernes, 3 días por semana. Voy a hacer ayuno cada 15 días, 2 días de ayuno. Hágase una agenda de conexión con el altar. ¿Qué días hay cultos? Yo voy a ir al culto, pero no voy a ir a tontear. No me voy a ir a sentar atrás, no me voy a ir a sentar al lado. No importa dónde me tenga que sentar porque la iglesia está llena o el templo está lleno, pero a la hora de los balazos yo voy a estar en el altar, voy a estar alabando, voy a estar adorando, voy a estar zapateando, voy a estar con la lista de peticiones en mi mano, peleándole a Dios. ¿Cómo se llama eso? Movimiento. Eso es salirse de la trinchera de la comodidad, de la trinchera de la religiosidad, de la trinchera de la culpa, de la trinchera del rechazo. Es irme para el altar. Voy a hacerme una agenda de rompimiento. Ojo, le estoy dando 3 herramientas para crear una agenda de rompimiento. Vamos a irnos, vamos a programar ayunos por 90 días. Si quiere se va solo, si quiere se va con unos amigos. Vamos a programar tiempos de oración de madrugada. Si quiere comienza a orar solo en la casita. De repente un día se puede juntar con unos amigos e ir al monte. Vamos a hacer una agenda de conexión con el altar por 90 días. Donde hay movimiento hay rompimiento. Donde no hay movimiento, las cosas se añejan. Y lo que se añeja está pronto a desaparecer. Una de las claves que el rey David usó para vencer a su gigante es que se salió de la trinchera y entró al campo de la acción. Querido, querida, aquí quiero dejarle esta palabra. Esta palabra me tiene revolucionado. Yo mismo me voy a hacer en los próximos días una agenda de rompimiento. Voy a entrar en días de ayuno, voy a entrar en días de búsqueda de Dios, voy a entrar en días de oración de madrugada más fuerte, voy a entrar en días de conexión con el altar. Mejor me pongo en movimiento yo y no sea que Dios, la vida o el universo nos metan un bagre en la vida para tener que ahora sí salir corriendo. Le bendigo y aquí le dejo esta primera clave para vencer gigantes. De la trinchera a la acción.
Que el Señor te bendiga y añada todavía mucho más bendición a esta palabra.